Querido oyente, hoy te voy a hablar de un tema que probablemente te suene, y si no te suena, haces bien en escucharlo. Este es el cortisol. ¿Nuestro cuerpo se activa de la misma manera ante algo que sucede de forma real o ante esos miedos, esas incertidumbres, esas amenazas imaginarias que pueblan tu mente constantemente? El cortisol en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. El cortisol va a ser tu compañero de viaje a lo largo de la vida. Si eres capaz de integrar esto que te cuento hoy, muchas de las cosas que te suceden vas a poder entenderlas desde el punto de vista del cortisol. El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos a potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan y por eso dices tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la lucha o la huida. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que puedan responder ante lo que está sucediendo. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado, puede aparecer la temida diabetes. También ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, el agua y los minerales. Es clave en el control de la tensión arterial, participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis, incluso de los músculos. Y luego, el cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente al sistema inmune, inhibiendo en primer lugar la inflamación y posteriormente, cuando uno lo mantiene de forma crónica, empieza esa temida inflamación de la que ahora hablaremos. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa de una gran cantidad de energía, por eso cuando te enfermas te sientes agotado. En gran medida tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Y también el cortisol afecta a nivel endocrinológico, a nivel hormonal, para empezar el sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer. Sabemos que los niveles elevados de cortisol modifican, por ejemplo, los estrógenos o incluso la calidad del semen. Por otro lado, altera el sistema de crecimiento y lo inhibe. Y también el sistema tiroideo, y aparecen alteraciones tanto hiper como hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con la glándula. Cuando uno entiende cómo funciona el cortisol y entiende que nuestro cortisol se activa ante lo real o lo imaginario, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué sucede si vivimos preocupados constantemente por algo real o imaginario? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para el estrés. Nuestro cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o ante una amenaza. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad, nuestra posición social, o incluso la soledad. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir, y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Esa liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas, y decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. ¿Qué sucede cuando nos intoxicamos de cortisol? Es muy importante que entiendas lo que te voy a contar. Cuando vivimos intoxicados de cortisol, los síntomas que se van a producir son a 3 niveles. 1, a nivel físico. Te enumero algunos que probablemente te suenen. La caída del pelo, la alopecia. ¿Por qué la caída del pelo? Porque si tu cerebro percibe que tú estás en guerra, las sustancias que reparan el folículo piloso para que tenga que haber pelo se inhiben en ese momento, porque el pelo no es clave en un momento de guerra. Y en ese momento empieza la caída. Empiezan las canas porque el cortisol inhibe la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. Y esa hormona es la que hace, cuando funciona bien, que tu pelo tenga color. Pero cuando tú tienes estrés, esa hormona deja de funcionar. Tras la pandemia, algunos peluqueros amigos míos me han comentado el auge de canas que ha habido en la sociedad. Por otro lado, hay temblor de ojos, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho,
sensación de ahogo, taquicardias, parestesias es cuando se te duermen las extremidades, problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas en la tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromialgia. Y me diréis, Marian, aquí está casi todo. Efectivamente, nuestro organismo ante el estrés se activa en forma de síntomas y nos avisa muchas veces que algo no funciona. ¿Y por qué nos duele todo? En fases donde tenemos mucho estrés o estamos preocupados por las cosas. Golpearse, hacerse heridas, caerse forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniéndose en marcha con mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esa respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores. Pero cuando vivimos constantemente preocupados por algo real o imaginario, aparece una rigidez en la musculatura que provoca la facilidad de roturas de fibras, la sensación de dolor constante, de pesadez, de tirantez o contracciones que todos hemos experimentado y tiene una explicación cuya causa última no siempre está en el aparato locomotor. Muchas veces lo que está es en nuestra mente, en nuestra gestión emocional. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano, la alimentación, son algunas de las causas de ese dolor constante. A nivel físico, nuestro organismo se transforma. Es muy importante el tema inflamatorio en el intestino. He explicado en muchas ocasiones cómo me interesa el eje intestino-cerebro y hoy en día sabemos que los niveles altos de cortisol modifican la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos buenos y malos que están poblando nuestro aparato intestinal. Las vellosidades intestinales se transforman, se modifica la permeabilidad intestinal, es decir, esa pared que separa nuestro intestino de la sangre, donde van los nutrientes buenos y luego lo malo se va hacia las heces. Los estados de estrés mantenidos modifican la permeabilidad intestinal y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y sabemos que están en la causa de muchas enfermedades. Y finalmente, a nivel físico sucede un tema muy importante y es el sistema inmune. Los estados de estrés mantenidos modifican nuestro sistema inmune y nuestro sistema inflamatorio, produciendo una cascada inflamatoria, gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, todo lo terminado en itis es inflamación. Es decir, nuestro organismo se inflama. La vida actual es más inflamatoria que la de antes y tenemos que entenderlo porque muchas enfermedades del siglo XXI provienen por estados inflamatorios que no somos capaces de gestionar. Lo segundo es a nivel psicológico. Se produce lo primero un cambio en los patrones de sueño. ¿Por qué? Porque la melatonina surge cuando el cortisol empieza a bajar y la melatonina es fundamental para poder empezar a dormir. Hoy en día hay muchísimas personas que toman pastillas para dormir porque cuando llega la noche su estado de estrés, su estado de amenaza real o imaginario es tan elevado que el organismo no puede fabricar esa melatonina necesaria para conciliar el sueño. Por otro lado, empieza la irritabilidad. Uno de repente todo le pone nervioso, uno salta a la primera. También surge la tristeza. Es importante saberlo. Muchas tristezas, muchas depresiones provienen de estados de alerta permanente. Uno está luchando durante meses por algo real o imaginario y de repente nuestro cerebro se pone triste, apático, no tiene ganas. Hay una parte fisiológica y normal que puede durar unos días, post época de exámenes, de trabajo intenso, de lucha por algo que nos preocupa económico, de salud. Lo malo es cuando esos pensamientos negativos se asientan y somos incapaces de gestionarlos. Ahí sí que tenemos que pedir ayuda. Por otro lado, comienzan los fallos de memoria. El hipocampo, que es el registro de los datos, es muy sensible al cortisol. Cuando uno se encuentra estresado, ese hipocampo funciona peor y somos menos capaces de recordar datos importantes o no tan importantes del día a día. Y en los estados de miedo, nuestra corteza prefrontal funciona peor. La corteza prefrontal es la que se encarga de tomar decisiones, de prestar atención, de concentrarse, de gestionar, de planificar. Y uno está más en modo supervivencia. Le cuesta prestar atención a los documentos que está leyendo, de trabajo, o está en una conversación pero nota que está en el switch off, que no está escuchando bien, está en modo avión. Es porque nuestra corteza prefrontal está funcionando peor y nos concentramos y prestamos menos atención a las cosas que nos rodean. Y finalmente, esa intoxicación de cortisol nos genera cambios a nivel de la conducta. Uno tiende al aislamiento, no le apetece ver a sus amigos o familiares, le cuesta iniciar una conversación, esquiva las actividades habituales, se muestra inexpresivo en los actos sociales sin ganas de abrirse a los demás. Estos son los síntomas derivados de esa intoxicación de cortisol y no olvidemos que un cerebro estresado es la consecuencia de vivir constantemente inundados de pensamientos dolorosos, traumáticos, feos, esos pensamientos que se instalan en nuestra mente y no nos dejan seguir adelante. Quiero dedicarle unos minutos al tema de la inflamación, la alimentación y el cortisol. Me interesa mucho que entiendas la relación que existe entre la inflamación, el cortisol y también la alimentación. La inflamación se ha convertido en uno de los temas que yo más investigo a día de hoy.
Nos encontramos en una sociedad que se enfoca más en arreglar los problemas, prevenirlos, y realizar un podcast como este o escribir mis 2 libros y la labor de divulgación que realizo aparte de la consulta es una manera de prevenir los problemas que estamos viendo hoy en día en terapia. Como bien te he explicado, el cortisol es un glucocorticoide que libera glucosa y en los momentos agudos de estrés llega como bombero apagando la guerra de citoquinas inflamatorias y tranquiliza el sistema inmune. Una cosa es que sea agudo y apaga el fuego, pero como bien os decía, cuando es crónico, se asienta en nuestro organismo y modifica todo nuestro sistema inmune. La inflamación es la forma en la que el cuerpo pelea contra todo tipo de bichos y cuando vivimos constantemente inundados de esos pensamientos negativos, esa inflamación se va a asentar en nuestro cuerpo. Hay un tema muy interesante y hay psiquiatras que estamos empezando a investigar, que es la depresión como enfermedad inflamatoria del cerebro. Hemos visto que algunos núcleos cerebrales, tras estados de estrés mantenidos, se inflaman y algunos pacientes que no responden a antidepresivos les estamos comenzando a tratar con antiinflamatorios, no solo como tratamiento farmacológico, sino también con dietas antiinflamatorias. Por eso aquí entra en juego la importancia de la alimentación para gestionar la inflamación que proviene de los estreses mantenidos, de las situaciones duras, de los sufrimientos constantes o de los traumas que tenemos de nuestra historia. Hay ciertos alimentos que solo con consumirlos pueden subir la ansiedad, pueden potenciar los momentos de estrés. La grasa, el azúcar, la sal. Cada uno de nosotros tiene en su infancia lo que yo en Encuentra tu persona vitamina denomino los cimientos emocionales. Es decir, en nuestros cimientos de nuestra historia afectiva hay cosas, afectos relacionados con cómo nos trataban y lo que sucedía después. Pues quizá muchos de nosotros tenemos asentados que te daban chocolate cuando te portabas bien. Es decir, el chocolate está asociado a la recompensa, no solo a la recompensa que sientes por el placer que produce tomar un chocolate, los que me conocéis sabéis que soy una gran adicta a ello, sino también porque eso viene por la historia que yo tengo y que yo llevo detrás. Muchas personas con problemas de alimentación, lo que sucede es que tienen patrones aprendidos donde la comida se instaló en sus hábitos debido a momentos buenos o malos o premios y castigos que tenían en su infancia. Es importante que entiendas algunas cosas relacionadas con la inflamación y la alimentación. La primera, la glucosa, es la energía del organismo. Si te la tomas de golpe, tienes energía de golpe, pero luego tienes un gran bajón. Hoy en día sabemos que si una persona toma demasiada sal, esto hace poco salió en una revista de Nature Neuroscience, se producen cambios en el sistema inmune, cambia la función cognitiva e incluso podemos desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Tercera son las grasas, los embutidos, los patés, la bollería, las mantequillas, todo eso provoca placas en las arterias. Es parte de energía para el cuerpo, pero hay que tener mucho cuidado qué tipo de grasas le aportamos a nuestro organismo porque puede deteriorar nuestro sistema físico y nuestro sistema psicológico. ¿Qué recomiendo yo? El famoso omega 3. Sabéis que en mi libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas dedico un capítulo a ello. El omega 3 promueve la formación de las membranas que rodean las neuronas y mejora la eficiencia de nuestro cerebro. El omega 3 se encuentra en algas marinas, en nueces, en pipas de calabaza, en salmón, en anchoas, en atún. Es muy importante tanto para el desarrollo de los niños como para el de los adultos. Yo lo tomo a diario y lo recomiendo a mis pacientes y tiene grandes ventajas a nivel psicológico y bioquímico. Luego hay ciertos alimentos o bebidas que forman parte de nuestro día a día que tenemos que conocer, que afectan a nuestro organismo. Por un lado tenemos el alcohol, sabemos que bloquea la función excitatoria de los neurotransmisores, potencia el sistema GABA, que es como el ansiolítico de nuestro organismo, y eso, por eso nos produce una función ansiolítica cuando lo tomamos, pero mal gestionado modifica los receptores de nuestro cuerpo y eso hace que a la larga uno necesite beber más para tener el mismo efecto. El alcohol puede ser un ansiolítico de primeras, pero de segundas es un gran potenciador de la ansiedad y nos genera pensamientos rumiativos y obsesivos y nos genera tristeza. A nivel antiinflamatorio, ¿qué te recomiendo? Pues ese omega 3 del que te hablaba, la cúrcuma, que posee un efecto antiinflamatorio potente, los cítricos, la vitamina D. Cada vez existen más estudios que asocian la depresión con bajos niveles de vitamina D y los psiquiatras hemos comenzado a evaluar esos niveles y hemos observado una mejoría en los síntomas depresivos tras el tratamiento con vitamina D. Y luego, pues alimentos tipo la cebolla, el puerro, el perejil, el laurel, el romero. Hay muchos libros en el mercado que tratan de dietas antiinflamatorias. Si es un tema que te interesa, te recomiendo que bucees en sus páginas porque te puede ayudar a bajar ese nivel inflamatorio y a mejorar tu estado de ánimo.